la idea es hablar de la era del imperio, el tercero de los libros de Hobsbawm sobre el siglo XIX, libro que en particular les recomiendo mucho. Es muy interesante ver cómo Hobsbawm se va volviendo mejor en sus crisis. Cada libro es mejor que el anterior. Y este tercero en particular es muy valioso y uno lo siente más cercano, porque en este se producen acontecimientos que están más cercanos a la sensibilidad nuestra. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando uno lee sobre la Belle Époque, el periodo de alrededor de 20 años en Europa, uno siente un optimismo y una confianza en el futuro, en la técnica, en el pensamiento humano, en la ciencia, que uno no comparte. O sea, leyendo sobre este tiempo se da uno cuenta de una sensibilidad particular de su época que no es la misma del siglo XIX. Pero este periodo termina en 1914, termina con el hundimiento del mundo que se había construido con tanto énfasis en el siglo XIX, con tanto cuidado. Termina en el fracaso de la organización internacional, termina en una utilización del desarrollo técnico en la realización de una gran guerra, termina en una violencia que no se había visto en esos tiempos, en una capacidad de destrucción de la humanidad inédita. Y la humanidad saldrá de esa primera guerra y después de la segunda con un temor a sus propias capacidades y con una duda muy grande en cuanto a su porvenir. La confianza en el progreso propia del siglo XIX se hundirá en este tiempo. Y yo quiero insistir en eso porque me parece muy valioso que nosotros percibamos que no tenemos una sensibilidad o unas concepciones sobre la vida, la política y la organización social naturales e inmutables, que ha sido siempre así, sino que hay una particularidad. Bueno, entonces les decía, nosotros cuando hablamos en la sesión pasada de la era del capital, señalábamos que esta era terminó con una crisis económica, una crisis en 1973. La era del imperio empieza con una crisis económica, pero con una crisis económica que es muy singular. Y también nos muestra una diferencia con nuestro mundo. Esta crisis se caracterizó por la radical y enorme disminución de los precios y de los beneficios para los capitalistas. Los precios para todo el mundo y los beneficios específicamente para el sector capitalista de la población. ¿Eso qué significa? Que estábamos ante lo que se conoció como una crisis deflacionaria. Y uno podría decir, ¿pero qué de malo tiene que los precios caigan? Pero eso tiene consecuencias para el funcionamiento de una economía capitalista. Las economías capitalistas se desarrollan mejor con inflaciones moderadas, porque cuando los capitalistas venden, eso vale más que lo que les costó producir. No funciona un sistema capitalista con una constante deflación. Por supuesto, esto beneficiaba a algunos grupos, pero en general, en términos del funcionamiento de la economía, generaba problemas sociales. De hecho, en ese tiempo, esa crisis económica se llamó la Gran Depresión. Lo que pasa es que después, la crisis económica del 29 se llevó más ese nombre y ya cuando uno dice Gran Depresión se imagina la crisis del 29. E insisto en ello, hoy nosotros sabemos que existen crisis inflacionarias. De hecho, podemos decir que estamos saliendo de una de ellas o estamos en un momento en el que esa crisis está disminuyendo. Uno de los sectores más afectados por esa crisis fue la agricultura. Y el hecho de que haya sido la agricultura una de las más afectadas nos va indicando un poco cuáles fueron las causas de la crisis. Fundamentalmente lo que sucedía es que para ese tiempo había habido un gran aumento de la competencia. Entonces, por ejemplo, en términos de producción alimentaria, había muchos polos de producción alimentaria y había una gran oferta de alimentos en el mundo, y en general había una gran competencia que no existía, y eso hacía que los precios disminuyeran y que la economía capitalista entrara en grandes dificultades. Esa crisis tuvo una consecuencia muy importante. Nosotros hemos visto que hasta mediados de los 70 del siglo XIX, la ideología y la práctica política y económica dominantes eran el liberalismo, inclusive un liberalismo muy radical.
uno hoy oye liberales o libertarios y aparentan ser radicales, pues había liberales en mediados del siglo XIX que eran muchísimo más radicales y que detestaban cualquier tipo de intervención del Estado. De hecho, señalaban que el Estado prácticamente no debería existir. Con esta crisis se produce un cambio de énfasis y entonces la política económica ya no va a estar del lado del liberalismo, sino del lado del proteccionismo económico. Las economías de cada país, si el problema que causaba la crisis era la competencia internacional, pues la forma que encuentran de solventar esa situación es protegiendo sus propias economías. ¿Qué es proteger una economía? Es instaurar tarifas a la exportación para que los productos traídos del extranjero aumenten artificialmente de precio y no sea estimulado el hecho de importar productos y se generen las condiciones para que una industria interna se desarrolle. Esto sucede a finales de la década del 70. Las economías se cierran entonces en términos de nación y eso nos puede parecer hoy normal. Uno ve, cuando estaba, por ejemplo, Trump en el gobierno, él también instauró medidas de protección de la economía estadounidense. Eso no nos parece ya extraño, pero en estos tiempos el Estado Nacional era algo que apenas se estaba perfeccionando y desarrollando. Entonces, lo que se convirtió en la unidad de protección fue el Estado Nacional y el agente que adelantaba esa protección era específicamente el Estado. Entonces ya no estábamos ante la idea de un Estado con escasas funciones, con el desarrollo de unas prerrogativas mínimas, sino que estábamos ante un Estado que intervenía de una manera muchísimo más radical, lo cual escandalizaba a cualquier liberal económico y en particular a los liberales ingleses. Dice Hobsbawm que el único país donde no querían que hubiese proteccionismo era en Inglaterra, en Gran Bretaña. Pero por lo demás, esto se adoptó en gran parte del mundo y en particular en economías que empezaban recién a desarrollarse como la estadounidense o la economía alemana. Otra respuesta del capital a la crisis, y esto también nos es conocido, tiene que ver con la concentración del capital. Se convirtió en un ideal social y en una aspiración de los capitalistas a que las empresas fuesen cada vez más grandes. Esto también implicaba un golpe al liberalismo económico, porque una empresa de dimensiones enormes ya no es un agente de la libre competencia. O sea, las empresas hasta cierto punto están interesadas o se ven obligadas a competir. Cuando una empresa controla la gran mayoría de un mercado, su interés deja de ser este tipo de competencia. Y en ese tiempo se vuelve un propósito para el capitalismo, concentrar en ciertos sectores de la economía grandes capitales. Y eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos en el ámbito del petróleo. Una empresa muy en particular controla casi toda la producción petrolera y estar en Estados Unidos y tener una empresa petrolera era controlar la producción petrolera del mundo. En este tiempo surgió otra cosa que nosotros damos por hecha. En casi todas las universidades hay escuelas de administración de empresas y se trata eso a veces como si fuera una cosa sin orígenes, sin un significado histórico establecido. Pero eso en los principios del capitalismo no existía. O sea, los capitalistas administraban las empresas fundamentados en la experiencia que tenían, en el conocimiento empírico que les daba ser empresarios. En este periodo, y como una forma también de proteger los beneficios de las empresas, surge lo que en ese tiempo, y muy entre comillas hay que ponerlo, se llama la gestión científica de las empresas. Y la gestión científica de las empresas implicaba dos cosas fundamentalmente. Por una parte, y lo más importante de todo eso era el intento de organizar y gestionar la fuerza de trabajo, gestionar la actividad de los trabajadores de una manera mucho más racional. Se empiezan a preocupar los capitalistas de modo muy detallado y sistemático por la forma a partir de la cual sus trabajadores desarrollan su actividad. Y se generan un conjunto de saberes para que lo adopten las empresas y de ese modo sean más eficientes. Uno de los padres intelectuales de esto es Frederick Taylor y por eso ustedes habrán escuchado muchas veces el surgimiento del Taylorismo. El Taylorismo es un movimiento intelectual y práctico
la constitución de un conjunto de saberes que se autodenominaban científicos para administrar mejor las empresas. Y para administrar mejor las empresas implicaba para explotar más racionalmente a los trabajadores y también, y en segundo lugar, era lo que no había mencionado, para gestionar la empresa en todas sus dimensiones, en términos contables, administrativos, de una manera más racional. Esto surge como respuesta a la crisis económica e insisto en ello como forma de proteger los beneficios de los capitalistas. Una tercera forma de superar esta crisis, y es lo que le da el nombre a este libro de Hobsbawm y al segundo capítulo del libro, es la instauración del imperialismo. Dice Hobsbawm, los imperios y los emperadores habían existido desde hacía mucho tiempo. O sea, esto no era una novedad. Pero el imperialismo de este tipo, donde lo que primaba era fundamentalmente lo económico, es una novedad del periodo. Entonces él dice, ¿por qué se habla de era del imperio? Porque nunca en el mundo, esto es anecdótico, pero Hobsbawm lo cuenta, porque nunca en el mundo había habido tanta gente que se proclamara como emperador. Y además, porque no se había dado nunca una forma del imperialismo que tuviera estas características que, insisto, eran fundamentalmente económicas. Lo que sucede entonces en el último cuarto del siglo XIX, y eso va hasta mediados del XX, o sea, hasta hace muy poquito. O sea, los abuelitos de uno vivieron en un mundo imperialista, y esto implicó que unas economías del mundo, una parte del mundo, en particular Europa, del norte y del occidente, controlara de manera directa o indirecta el resto del mundo, e inclusive que llegara al punto de repartirse grandes zonas del mundo. Por ejemplo, África fue repartida en términos muy explícitos entre las distintas potencias europeas. ¿Cuál es el propósito del capitalismo, del imperialismo, perdón? Fundamentalmente ampliar mercados, garantizar el control de rutas comerciales y asegurar el suministro de materias primas. Eso nos es hoy reconocido. Hobsbawm dice que todas estas medidas sí lograron resolver la crisis. O sea, en principios y mediados de la década de 1890, el capitalismo nuevamente entra en una gran época de esplendor, y es lo que ya les decía, se conocía como la Belle Époque. Esta es una denominación de Europa. Yo creo que si uno estudia la historia colombiana o latinoamericana no encuentra esta denominación, pero sí tiene que ver con un momento de estabilidad, un momento de paz que después se verá truncada y de expansión económica. Podríamos decir que este periodo y el siglo XIX terminan con el fin de la Belle Époque, porque también lo que va a suceder es que este mundo europeo estable, pacífico y que se expande económicamente sin límite se disuelve. Y de ahí en adelante, Hobsbawm dice en algunos apartados que nunca habrá un periodo tan europeo como estos últimos años del siglo XIX. Hobsbawm da algunas características de la economía de la era del imperio, de las cuales yo solamente traje algunas. Dice Hobsbawm, la economía mundial en la era del imperio era más plural. Entonces, en lo que nosotros veíamos antes, en la era de la revolución y en la era del capital, lo que se vio fue el ascenso y el apogeo de Gran Bretaña como hegemón del mundo, un dominio absoluto del mundo. Lo que sucede en la era del imperio es que la dominación inglesa se ve matizada y ya surgen otras nuevas potencias, inclusive, como lo hablamos la vez pasada, potencias extraeuropeas, lo cual era una novedad, Japón y Estados Unidos. Pero además emergió Alemania. La vez pasada hablábamos de la unificación de Alemania. En este tiempo aparecerá Alemania como un actor fundamental. También Rusia, que era un país feudal, también inicia un proceso de industrialización agenciado desde arriba por la monarquía propia de ellos. En este momento también se ve un nuevo auge de los avances tecnológicos. Es llamativo porque Hobsbawm se abstiene de hablar de segunda revolución industrial. Otros autores sí hablan específicamente de eso. En algún punto podremos indagar más en detalle, pero lo que sí es cierto es que este es un momento también de gran transformación tecnológica. Y aparecen inventos que hoy también ya los vemos como muy antiguos y que se han
mejorado muchísimo y se han transformado radicalmente, pero que en su tiempo fueron trascendentales. El teléfono, nosotros ya hemos visto que había aparecido la telegrafía en el periodo anterior, pero aparece la telegrafía sin hilos, eso digamos sin cables, para decirlo en otros términos. El fonógrafo, la posibilidad de reproducir, de grabar y reproducir el sonido era una cosa que la humanidad venía buscando desde hace mucho tiempo y lo había logrado. Había aparecido previamente la fotografía y la humanidad había tenido pues unos inventores específicos, para no decir la humanidad, tenían la inquietud de cómo traducir la fotografía, que por definición es fija y estática, al movimiento, porque se ha descubierto que los ojos, cuando se le presentaban un conjunto de imágenes fijas a una velocidad específica que representaban un movimiento sucesivo, el ojo llegaba a un punto en el que ya no se percataba que le estaban presentando imágenes fijas, sino que lo veía como si fuera efectivamente movimiento. Entonces, en este tiempo se realiza la invención del cine, específicamente del cinematógrafo, del kinetoscopio, de un conjunto de invenciones que permiten movilizar o mover imágenes a la velocidad específica que el ojo necesita para tener la ilusión del movimiento y también para proyectar eso en términos masivos. Aquí hay una cosa que es muy interesante, y es que el cine muy rápido se convierte en una entretención de masas, y eso no sería posible si no estuviéramos en una época de gran expansión económica. O sea, que mucha gente pudiera ocupar una sala para ver películas implicaba que la riqueza se había extendido a grandes sectores de la población, pues no necesariamente la riqueza en términos de opulencia, pero es una mayor capacidad adquisitiva. Aparece el automóvil, hoy seguimos estando en la era del automóvil, y hay un punto de esta historia que es muy interesante y que Hobsbawm detalla, y es cuando Ford saca un modelo que es el modelo T, que uno lo busca en las imágenes, es un carro muy bonito, que tenía el propósito de que los carros fueran accesibles a todo el mundo. Dice Hobsbawm que fue más exitoso el Ford T para todo el mundo que el Cadillac o el Rolls Royce, que eran carros con mayores capacidades de ingresos. Pero digo estas cosas tan específicas y tan pequeñas porque también nos hablan de una época, o sea, que la gran mayoría, o que un sector amplio de la población tuviera la expectativa y la posibilidad de acceder a un carro, hoy es absolutamente normal, pero en ese tiempo implicaba una transformación muy grande, significaba que había grandes masas que tenían la posibilidad de acceder a esto, y sobre todo también que había capitalistas como Ford que estaban diciendo, venga, ¿qué tal si ya no nos convertimos en productores de bienes de lujo para la gente con más recursos, sino que empezamos a generar consumidores de masas? Estos son o sociedades de consumo, donde las masas tienen acceso al consumo. Esto sin lugar a dudas implicaba una revolución y un cambio que nos explica gran parte del mundo en que nosotros vivimos. También la transformación de la empresa capitalista, ya lo decía, a partir de la concentración, la racionalización y la sistematización. Uno podría decir que aquí nace la carrera de administración de empresas y todos los saberes asociados a ella. Un retroceso en el mercado de libre competencia, por lo que ya les decía, de la instauración del proteccionismo, y un crecimiento del sector terciario, el sector de los servicios. Eso yo lo expliqué creo que fue en la primera de las sesiones que tuvimos, pero es fundamentalmente que el sector de los servicios tenga un lugar y un peso económico más relevante en la sociedad, y esto implicaba la urbanización, la existencia de grandes concentraciones de gente en las ciudades, una mayor capacidad adquisitiva. Esto también implicó algo de lo que no voy a hablar, pero que les recomiendo. Hay un capítulo especial de este libro que se llama La Nueva Mujer. Esto tuvo que ver con la ampliación de la economía del sector terciario. En fin, estas serían algunas de las características que yo les presentaría de la economía de la era del imperio. Pasemos ahora a otro apartado que se llama justamente la era del imperio, en el cual Hobsbawm se pregunta por cuáles fueron las razones para que las potencias industriales en el último cuarto del siglo XIX establecieran un dominio directo o indirecto sobre gran parte del mundo, en particular, muy en específico, sobre África y sobre Asia. Por supuesto que los países europeos ya tenían presencia más allá de sus territorios, pero esta presencia se exacerbó y se intensificó radicalmente
en este periodo. La pregunta es ¿por qué sucedió eso? O sea, ¿cuál fue la necesidad? ¿Qué necesidad tuvieron los países capitalistas? Estos países, insisto, estaban en el norte, en el noroccidente de Europa para expandirse por el mundo. Estados Unidos y Japón también fueron países imperialistas en ese periodo muy específico. Lo primero es que Hobsbawm hace una cosa muy interesante y es que le da valor al análisis de Lenin en este campo muy específico. Lenin tiene un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y entonces Hobsbawm dice, bueno, hay dos tipos de explicaciones, las marxistas, donde está en particular Lenin, y las no marxistas. Y dice, venga, ¿cuáles de estas son más pertinentes? Hay que notar algo que es muy interesante, y es que Hobsbawm era un marxista, pero hace un análisis crítico detectando lo pertinente de la explicación leninista, pero también las insuficiencias que este tiene. Entonces, Hobsbawm dice, efectivamente es cierto que el capitalismo entró en un nuevo periodo, donde había una gran competencia entre naciones, y esto exigía, por la vía pacífica la mayor parte de las veces, pero también conflictiva, el reparto de grandes zonas geográficas. Entonces, Hobsbawm sí dice, aquí hay un cambio, o sea, el capitalismo se transformó, la economía empezó a necesitar más de la política, del dominio territorial, de la apertura y de la expansión y de la creación de nuevos mercados. Dice Hobsbawm además que se puede reconocer mínimo tres formas que adoptó el imperialismo. Una era el control directo, con tropas, con funcionarios, etc. Entonces, Inglaterra en la India tenía un conjunto grande de soldados y un conjunto grande de funcionarios civiles, de los cuales habla y solamente presenta un detalle, dice, era gente que en Inglaterra no era nadie, y en la India eran señores absolutamente reconocidos cuyas órdenes eran acatadas. Este es un ejemplo de control directo, aunque la India también tenía zonas de control indirecto. Una otra forma de control era el establecimiento de zonas de control indirecto, como en Chile, donde se mezclaba la intervención con las fuerzas propias de cada estado, pero también una suerte de entendimiento con regímenes propios en esos determinados países. Y otra forma de la dominación era el establecimiento de zonas de influencia. Eso se parece mucho al presente, porque no era una dominación directa, pero a partir de vías económicas como la deuda o la compra de las materias primas o el apoyo para que los países produjeran obras de infraestructura que los obligaran a depender de la economía de la metrópoli, y se generaba una forma de dominio que no pasaba por una violencia explícita o por un control directo. Este es el caso de América Latina. Y claro, cuando uno estudia la historia, por ejemplo, de Colombia, se da cuenta cómo en todo el siglo XIX la relación con Inglaterra fue fundamental para el desarrollo. De el reparto del mundo o del auge del imperialismo, voy a mencionarles algunas razones que ya más o menos he ido mencionando. Dice Hobsbawm que una de ellas, que no le parecía el convincente, era la necesidad de hacer inversiones en otros países. Estos países capitalistas, una de las cosas que crearon fue grandes capitales que necesitaban moverse para alguna parte, y entonces necesitaban invertirse en otros lugares. Pero Hobsbawm le resta importancia a esto porque muestra que realmente esa no era una gran fuente de beneficios, que por supuesto traía beneficios y además que era necesario porque había momentos en los que no se podía invertir en las propias economías, era tal la dimensión del capital que había que invertir en otros lados, pero no le da a este factor de inversiones en el extranjero en lugar de una causa fundamental de la expansión imperialista. Le da mucha más importancia a la necesidad de crear y de controlar nuevos mercados, porque una de las características de la producción capitalista es que no tiene límite y que siempre está buscando incrementarse, y en ese tiempo los mercados eran limitados. Entonces el capitalismo tenía que crear sus propios mercados, y para esto era necesario tener dominio de ciertos lugares geográficos que eran muy promisorios, por ejemplo en términos poblacionales. Dice Hobsbawm en otros términos, pero los traigo a términos propios, que a los capitalistas se les hacía agua a la boca de saber que había 100, 200, 300 millones de indios, de chinos, de africanos,
etcétera, para ellos eran potenciales compradores, y la única manera de que fueran compradores es que haya actividad productiva capitalista para que contaran con los ingresos para ser consumidores. La necesidad de controlar rutas comerciales y ganar posiciones geoestratégicas, porque una de las críticas que se le hace a esta mirada económica del imperialismo es que se les dice, pero ¿por qué querían controlar tal territorio donde no había grandes oportunidades económicas? La respuesta de Hobsbawm es, eso era importante porque, por ejemplo, no era relevante en términos económicos, pero sí lo era en términos militares, o sí daba mejores condiciones para controlar determinadas rutas comerciales. Entonces, la geopolítica también fue un factor relevante. La necesidad de asegurar el abastecimiento de materias primas. Hobsbawm menciona algunos inventos propios de la época, donde la tecnología se encontraba, digamos, en Inglaterra o en Alemania, pero la materia prima se encontraba en África. Otros aspectos que no son propiamente económicos, y aquí es donde Hobsbawm también le da lugar a otro tipo de explicaciones no económicas. Dice él, también sucedió una cosa, y es que si un país aspiraba a ser superpotencia, tenía que tener colonias. Yo me imagino eso un poquito, y quizás estoy trivializando, pero como lo que sucede ahora es que un país que quiere presentarse como gran superpotencia, pues tiene que hacer mundiales de fútbol, o tiene que hacer olimpiadas. Eso yo no sé qué tal en términos de la economía de los países sea importante. Para los países realmente no creo que mucho, pero en términos de prestigio internacional sí lo es. Por ejemplo, Brasil organiza unas olimpiadas, organiza un mundial justo cuando se está posicionando como una de las economías emergentes en el mundo, y de eso hay muchos ejemplos. Entonces, otra explicación, daba prestigio tener colonias. Si no se era una superpotencia, si no se tenía colonias. Y además, el imperialismo sirve para instaurar algo que Hobsbawm llama imperialismo social, que podría decirse que es interno, y es el cohesionar a las poblaciones de cada país imperialista, y en esa medida disminuir las tensiones internas para resolver los problemas internos de cada país. Estos países a su interior, no sé, Inglaterra, Francia, Alemania, tenían grandes tensiones, y ya después lo veremos, pero por ejemplo por la emergencia de los trabajadores y sus organizaciones, la emergencia del socialismo. Tiene entonces unos efectos de cohesión política y de dominación ideológica, de instaurar una ideología que le dé prioridad a la superioridad y a la dominación sobre otros países que a los problemas internos. Y finalmente señala Hobsbawm que el imperialismo implicó la aceleración de los procesos de occidentalización que estaba viviendo el mundo. Los países supieron que la única manera de seguir existiendo en este mundo y de en algún momento tener algún tipo de independencia y de relevancia era occidentalizándose. Ya vimos la vez pasada el ejemplo de Japón, que Japón, sin eliminar gran parte de las autoridades tradicionales, se transformó y se occidentalizó. Y en este libro en particular, Hobsbawm trae el ejemplo de Gandhi. Dice, claro, Gandhi se presentó como un líder tradicionalista que se reivindicaba como propio de la cultura de la India, de la religión, etcétera, pero que fue una persona que se formó en Occidente. Gandhi estudió en Inglaterra y adoptó muchas de las ideas que después aplicó, dándole las transformaciones específicas en la India, trayéndolas de Europa, relacionándose, por ejemplo, con los socialistas o con otro tipo de sectores organizados que hablaban de la descolonización, que denunciaban el imperialismo. Eso en términos del capítulo específico que se llama La Era del Imperio y de la explicación o del adelanto de las explicaciones o una introducción que puedo hacer a ese asunto. Hay otro asunto clave de este periodo que trae Hobsbawm y es lo que él llama la política de la democracia. Nosotros hemos visto que en general todo el siglo XIX, desde 1789, implicó el surgimiento de movimientos que, para definirlos en términos muy generales, eran movimientos democratizadores. La Revolución Francesa fue una revolución democratizadora, las revoluciones del 20, las revoluciones del 30, las revoluciones del 48, la Comuna de París de 1871, etc., eran revoluciones que buscaban la ampliación de la participación popular en la vida política contra un antiguo régimen absolutista. Lo que dice Hobsbawm es que para este tiempo, pese a que este no fue un tiempo de grandes revoluciones, las élites se fueron dando cuenta que la democratización era inminente. Por ejemplo, se fueron dando cuenta que las ciudades se llenaban de obreros y que los obreros se iban dando cuenta de que eran un sector de la población importante y iban
adquiriendo ideas que los llevaban, por ejemplo, a organizarse en sindicatos, cooperativas y finalmente partidos de masas. Las élites entienden, aunque en principio lo rechazan. Dice Hobsbawm que la primera actitud de las élites contra estos movimientos populares, también incluido el de las mujeres, es coacción, atacarlos directamente con violencia, pero que llega un punto en el que se dan cuenta que esto no es posible y empiezan a implementar una serie de medidas para convivir con ese potencial social de ampliación democrática. Y una de las cosas que hacen es democratizar controlando. Eso es muy interesante también para entender fenómenos contemporáneos. Entonces, una de las cosas que sucede en este tiempo es que se dan grandes avances en términos de ampliación del voto. Casi que se elimina lo que se conocía como voto censitario, es que para votar había que tener un mínimo de capacidad económica y de propiedades. Dice Hobsbawm que en algunos lugares se siguen manteniendo algunas limitaciones al voto, por ejemplo la exigencia de una educación mínima o algo que uno escucha normalmente que la gente dice ahora el voto es secreto, y uno sabe que el voto es secreto y uno dice pues es secreto porque es secreto, pero no entiende que eso fue una conquista. Hubo un tiempo, en este tiempo en algunos lugares se concedía el voto, pero el voto se tenía que hacer público. Entonces, si uno iba a votar por determinada opción, tenía que hacerlo explícito y eso generaba formas de control. Entonces se da una ampliación democrática intentando controlar esa ampliación democrática y en particular se da a partir del voto, pero en muchos lugares el sufragio avanza de manera considerable hasta ser casi universal. Otra forma también de ampliación democrática es que en este periodo se empiezan a implementar con más énfasis programas reformistas desde arriba, o sea, reformas que concedan parte de las reivindicaciones de los sectores emergentes, pero que al mismo tiempo mantengan el status quo. Y en este caso Alemania es muy significativa, y también en la protección social. Yo ya lo decía la vez pasada, pero en este periodo en particular eso es más relevante. En Alemania quien empieza a hacer las reformas sociales es Bismarck, que Bismarck era conservador y reaccionario, no era de la socialdemocracia alemana. Otro aspecto que resalta Hobsbawm es que en este tiempo las masas se empiezan a agrupar políticamente y él se hace la pregunta de cuáles son las grandes vertientes que hacen que la gente se agrupe en este tiempo. Y él señala algunas. O sea, ¿qué hace que la gente se agrupe en este tiempo y que empiecen a configurar partidos de masa? ¿Cuál es la razón para que sea? Una vertiente es la religión. O sea, eso, digamos, yo no lo tenía en mis conocimientos previos, pero la religión en algunos lugares empieza a servir para que la gente se agrupe. Los dos ejemplos paradigmáticos de esto son Irlanda y Polonia, donde además la religión se conjuga con el nacionalismo. La idea de nación empieza a hacer algo que hace que la gente se sienta parte de una agrupación colectiva y que tenga el propósito. Cómo el nacionalismo se convierte en un recurso del imperialismo, pero también será valioso dejar la pregunta de cómo el nacionalismo después se convierte en un recurso emancipatorio para los países colonizados. Porque una de las cosas que decía el nacionalismo es que los países se tienen que autodeterminar. Y después los países del llamado tercer mundo dijeron, pues si los países del norte se tienen que autodeterminar, porque nosotros no. Y eso también se convirtió en una herramienta emancipatoria. Pero hasta este momento, la ideología nacionalista es más reaccionaria y de derecha. Hobsbawm dice, ya existía el nacionalismo previamente, pero su gran apogeo y su ampliación y profundización es en este periodo. Y otra cosa fundamental es que lo nacional se empieza a definir en términos étnicos o lingüísticos. Y entonces Hobsbawm dice que los 50 años previos a 1914 implicaron una gran xenofobia por la vía del asentamiento del nacionalismo en las ideologías disponibles para el momento y en las ideologías más exitosas en términos de extensión en la población. Y otra forma de aglutinamiento que será muy importante es la del socialismo. El socialismo ya existía, sabemos que el manifiesto comunista es de 1848, el socialismo utópico es previo a 1848, pero no se había convertido en un movimiento de masas hasta este periodo. El socialismo y el comunismo y la idea revolucionaria que tiene y el movimiento obrero se amplía en este tiempo.
Otra característica de este tiempo que es muy importante y que tiene que ver con la democratización es que en este momento donde surge el periodismo de masas, y es en este periodo donde, por ejemplo, se empieza a producir que los periódicos logren vender 1 millón de ejemplares. En este periodo, varios periódicos que se van haciendo dominantes en los principales países del mundo empiezan a alcanzar esa cifra de ventas, cosa que no era posible antes, y cosa que supone una gran transformación y que implica que hay un sector de la comunicación que siente que ya tiene que dirigirse a las masas. O sea, que se impriman periódicos, 1 millón de periódicos, indica que se considera que hay 1 millón de personas capaces de leerlos y hacerse a una opinión. Y eso era radicalmente transformador en ese tiempo. Voy a pasar a hablar rápidamente de un capítulo muy importante del libro que se llama Trabajadores del Mundo, y ya cierro para cumplir con la brevedad de esta charla, con algo que es muy importante, pero que podríamos desarrollar más en la siguiente, que es el paso de la paz a la guerra. El siglo XIX realmente fue un siglo pacífico, comparativamente con el siglo XX. Una de las máximas del comunismo y del socialismo es trabajadores del mundo unidos. Y una de las preguntas que uno tendría que hacerse es cómo ese lema fue posible. Y fue posible por varias causas. Una fue el gran desarrollo económico, y el gran desarrollo en particular de la industria, que exigía la urbanización y la concentración de grandes masas de trabajadores. La existencia de fábricas, por supuesto, pero también de barrios obreros. Otra razón fue la reducción de las posibilidades de vida en el campo. El campo tenía también desarrollo, y este periodo también es el desarrollo de la agricultura, pero el campo no tenía la misma capacidad de absorción de mano de obra que sí tenía la industria urbana. Y la existencia de unas ideologías que reconocían el surgimiento de un nuevo sujeto social y que abogaban por su organización. Estas podríamos decir que fueron algunas de las causas para que existiera como actor político y social la clase obrera y la clase trabajadora. Como ya lo señalaba, los trabajadores se fueron articulando en partidos de masas que se cohesionaban a partir en particular de la ideología del socialismo revolucionario. Esta ideología recogía los precedentes anteriores y se hacían preguntas muy importantes. Una de ellas era cómo se iba a articular la diversidad de trabajadores, porque claro, nosotros podemos decir las ciudades se llenaron de trabajadores y en ese sentido sería fácil articularlos, ¿no? Pero dentro de esta clase de trabajadores había grandes diferencias. No era lo mismo un trabajador fabril que un trabajador del Estado, y por ejemplo, o un trabajador del sector terciario. Y una de las grandes preguntas era cómo se iban reconociendo esta diversidad y cómo se iban integrando, y esas eran preguntas que se hacía el socialismo revolucionario. Otra de las preguntas que se hacía el socialismo revolucionario y que regulaba las formas de organización de los trabajadores era si debían aspirar a participar de los gobiernos, si debían convertirse en fuerzas que pugnaran por entrar en el Estado y por hacer parte de gobiernos, quizá haciendo alianzas con sectores no del ámbito de los trabajadores, o si más bien, y esto les daba un carácter más revolucionario, lo que debían hacer era derrumbar el gobierno existente e instaurar su propio gobierno. La idea de dictadura del proletariado aparece en estos tiempos, o se hace, digamos, una idea con mucho más peso, y se hará con un peso fundamental cuando se produzca la Revolución Rusa en 1917. Pero también hay de este periodo una Revolución Rusa que es la de 1905, que implica también una ampliación de las posibilidades democráticas de las poblaciones inferiores o consideradas inferiores en este país. La participación de los partidos socialistas en los gobiernos realmente será posterior. El hecho de que un partido socialista por propia cuenta o en coalición con otros adquiere el gobierno será algo sobre lo que se hablará y se avanzará en este tiempo, pero que eso sea una posibilidad será algo posterior. Y además, estos sectores de la población y esta corriente del pensamiento se pregunta por las formas que deben tener los trabajadores de organizarse.
Y esa es una discusión que sigue vigente. ¿Cómo deben organizarse los sectores subalternos? Y en este tiempo aparece la idea del partido, que también, insisto en ello, es una creación histórica. O sea, la idea de crear partidos de masas no surgió espontáneamente, sino que se fue dando a partir de la experiencia propia de los trabajadores y a partir de desarrollos teóricos. Y el partido se fue convirtiendo en la forma organizativa más relevante y la que articulaba a las otras que ya existían previamente, en particular los sindicatos, las centrales sindicales, que son agrupaciones de sindicatos, y las cooperativas. Hoy nadie diría, aquí es, bueno, de pronto ahora en el presente, con el surgimiento del pacto histórico, algún tipo de identidad se siente con respecto a un partido, pero hace 7 años, salvo la gente que estaba involucrada en la política tradicional y que tenía cargos públicos, es muy difícil que alguien se siente identificado con un partido específicamente, cosa que por ejemplo sí sucede en Argentina. Pero bueno, la idea de partido vino a ser una idea articuladora y organizadora de los obreros, y fue una de las preguntas que se hizo en la reflexión y el pensamiento socialistas. ¿Qué lugar tiene el partido? ¿Cómo se organiza el partido? ¿Qué lugar tienen las dirigencias de los partidos? Y la lucha ya no se daba solamente entre las distintas empresas, sino entre las naciones. Una de las cosas que trajo el proteccionismo fue situar al Estado como uno de los principales agentes económicos y como el agente que tenía que garantizar la competencia internacional. Otro aspecto fundamental es que, pese a que antes de la guerra había inclusive en la opinión gente que rechazaba la idea de que la guerra se fuera a producir, o había otros que sí la anticipaban pero de ningún modo la deseaban, este ambiente de hostilidad internacional condujo al desarrollo de una industria militar. Y lo que sucede con el desarrollo de la industria militar en esta época es que los recursos tecnológicos y técnicos de los que dispone eran inimaginables en tiempos previos y eran instalaban una capacidad de daño tremenda. Además, instalaban en el ámbito de la economía otro sector con capacidad de presión. Inicialmente son los estados los que movilizan las industrias armamentísticas, pero después las industrias armamentísticas tienen peso y identidad propia y empiezan a presionar para seguir produciendo. ¿Y qué necesita la industria de las armas para seguir produciendo? Pues que se gasten y se utilicen las armas. Entonces, en este tiempo se produjo, se armaron los países, anticipando la posibilidad de una guerra, insisto, no deseándola, pero también siendo presionados por una industria que cada vez se hacía más relevante. Y hay un aspecto que señalan todos los historiadores con respecto a una de las causas de la Primera Guerra Mundial, y es la política de alianzas. Una de las cosas que fue sucediendo es que Europa se empezó a dividir en bloques, y en principio había 2 bloques, uno liderado por Alemania y el otro liderado por Francia. Pero sucedió algo que fue muy sorpresivo, y es que Inglaterra entró en rivalidad con Alemania y se le convirtió en razonable aliarse con Francia y con Rusia. La hostilidad en los tiempos previos entre Inglaterra y Francia, e Inglaterra y Rusia, había sido enorme, por eso no parecía posible que se diera una alianza entre ellos. Esta alianza fue la que se llamó la Triple Entente. Ya había una alianza previa que era la Triple Alianza, que agrupaba a Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero esa alianza se produjo 50 años antes de que se produjera la Triple Entente entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y se produjo porque Alemania empezó a competir, y en términos militares y hostiles, por el control marítimo. Nosotros, una de las cosas que hablamos en todas estas charlas sobre el siglo XIX es que el control del mar de Inglaterra era casi indiscutible en términos militares y en términos comerciales, y Alemania empieza a cuestionar ese dominio y a tener su propia flota naval. Esa es una de las características que conduce a que se produzcan unos bloques, y que estos bloques, una de las cosas que acuerden es: si alguno de nosotros es agredido, los demás responderán. Entonces eso conducía a que una
un hecho específico, como lo que sucede en agosto de 1914 con el asesinato del archiduque de Austria, precipite un conjunto de hostilidades que precipitan a las demás naciones a intervenir en esta guerra. Estos son, en términos muy generales, los elementos que derivan en la Primera Guerra Mundial. Pero como el siglo XX, en el análisis de Hobsbawm, se inaugura con la Primera Guerra Mundial, va de 1914 a más o menos 1989-1991, hablaremos más en detalle de la Primera Guerra Mundial en la siguiente sesión.